Hola a todos, un saludo. Vamos a mirar, a intentar comprender un poquito más en profundidad lo que vamos a indicar como el niño, la angustia y la separación. El indicativo de niño ya nos sitúa en una mirada de lo que conocemos como niño y podemos un poco captar, intuir o comprender bien, porque o se ha vivido en un niño mirando cómo funciona, el niño de meses, de temprana edad, podemos ver que él en sí está viviendo en un mundo como unitario porque en sí el niño no está viviendo desde la idea de sí mismo como persona y el mundo y los otros. Su vivencia, aunque orgánicamente está teniendo una respuesta a las sensaciones, a las necesidades, a las percepciones del ambiente, está teniendo una respuesta, en sí todo el paquete experimental, podríamos decirlo así, lo está viviendo en un paquete unitario de experiencia. Entonces, esa vivencia es completamente muy diferente de la que va a ir ya luego viviendo cuando está completamente identificado con su cuerpo-mente, en el sentido de que él tiene su nombre, su localización, de que él está aquí, el mundo está allí, él está aquí, su madre está allí o su padre está allá. Entonces, al principio podemos ver que hay una vivencia que podríamos decir más unitaria de experiencia porque no está ese eje de identificación personal o de situación como cuerpo-mente. Entonces vemos que el niño en este sentido está viviendo esta experiencia, podríamos llamarla así, más unitaria. Y en sí, esta vivencia, que es espontánea, directa a través de su instinto y a través de todo lo que es el funcionamiento que viene de su fondo natural de vida, está surgiendo un expresar que es digno de ser mirado y admirado. Nos hace gracia, nos hace sonreír y nos podemos quedar observando esa inocencia, esa alegría innata, ese espontáneo reaccionar delante de las situaciones que aparecen en el vivir. Podemos ver claramente cómo reacciona rápidamente a estímulos, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que ahí hay una expresión muy genuina, muy inocente en el buen sentido, porque ahí no hay contextos mentales que estén impidiendo o que haya ahí una especie de estrategia mental, sino es muy puro, muy inocente y muy de verdad lo que está ahí sucediendo. Y eso tiene su valor. Los adultos lo admiramos mucho y nos hace mucha gracia y nos da un mirar gozoso, gustoso de ser visto, de ser vivido. Pero vemos que el niño que está teniendo esa vivencia tan espontánea y tan natural, luego, a medida que a través de la educación y sobre todo del paradigma social se va induciendo a través de los padres, de los educadores directos, ya no solamente el eje central de la idea de sí mismo como persona, yo soy este cuerpo-mente, y se le pone un nombre y un sexo y etc. Entonces, no solamente esta fijación que ya por sí mismo el hecho del proceso, podríamos llamarle así, evolutivo del niño, al aprender a dar movilidad al cuerpo, a lo que aprende la psicomotricidad funcional, de la relación de la fuerza de gravedad, de la relación de su cuerpo con el espacio, con la fuerza de gravedad, con la relación con los objetos, aprende a andar. Ya cuando está aprendiendo todo esto, el niño se le está indicando, se le está dando a entender que él es eso que él experimenta, que es ese cuerpo-mente. Cuando ya el niño experimenta eso y también va recibiendo indicaciones de maneras de ser, indicaciones en positivo y en negativo, que muchas veces la educación directa está dando a entender al niño. Cuando esto ya se produce, vemos que el niño pierde esa espontaneidad. Y a lo mejor intenta hacer aquello que él reconocía que hacía gracia o que gustaba al adulto, pero luego ya pierde su gracia natural y lo hace como estrategia para conseguir risas o para conseguir algo que él pretende conseguir. Entonces,
estamos viendo como en un momento determinado hay un cambio de manera de funcionar y que se pierde ese genuino y espontáneo nivel de vivencia desde el fondo de vida natural. Sí que vemos que el niño como tal, él tiene dependencia de los adultos, porque él no se puede basar en sí mismo para el alimento, para los cuidados básicos necesarios. Ha de aprender todo un funcionamiento y se ha de convertir en adulto y poder en un momento determinado llegar a conseguir pues tener un trabajo, ganarse la vida y tener este grado de independencia funcional. Aunque todo depende de todo, pero aunque todo esté dependiendo de todo, ese nivel de independencia todos los seres humanos queremos vivirlo. Y no solamente eso, sino que los padres, si son padres sanos, quieren la felicidad de su hijo y saben que la felicidad en gran medida vendrá dada a nivel funcional cuando el niño adquiera independencia. Independencia de saber ganarse la vida, de saber vivir, de no hacerse daño, de no meterse en situaciones que puedan resultar desagradables, entonces donde tenga un conocimiento más claro y protección de sí mismo. Entonces pretendemos que haya independencia, que haya solera de independencia, porque así será un indicativo de un vivir mejor. Entonces ahí está el indicativo de llegar a conseguir esa independencia formal en el funcionamiento social. Pero justamente el niño que es dependiente de los adultos, en cambio, es mucho más espontáneo y libre, es mucho más juguetón, porque su forma de vivir es un descubrir, y eso es un jugar. El juego es lo que es verdaderamente su vivir, y eso es lo que en gran medida los adultos han perdido. Ese jugar, porque la vida, si la miramos con detenimiento, veremos que es como una aventura de experiencias, que quiere decir de intensidades, de cambios, de principios y de términos. Es un experimentar, y es una aventura de experimentar que nunca se sabe cuándo va a acabar y qué es lo que va a pasar. Se puede precidir, se puede intentar hacer una proyección de futuro, pero todo siempre está abierto, como una aventura auténtica. Entonces la vida en sí es un juego, y hay que jugarla abiertamente. Entonces el niño que es completamente dependiente de los adultos es bastante libre por su espontaneidad de juego. Y lo que sucede en la educación formal, a medida que va instalándose su estructura psicoemocional que forma parte de su personalidad, en mirada, podríamos decir, de la posibilidad que la tenga estructuralmente como en más negativo o no suficientemente positivo, porque normalmente lo que llamamos la identificación o el ego tiene las características del error, porque no vivimos en la esencia de lo que verdaderamente somos, perdemos lo que sería el fluir natural y vivirnos en esencia de lo que somos, y eso se produce lo que llamamos una separación del fondo natural de vida, de la esencia y de la espontaneidad del vivir, y lo que produce la separación es la estructura psicoemocional, que decimos que está configurada del error. Creo ser exclusivamente un cuerpo-mente, no reconozco y no sé situarme de adulto en mi esencia de ser, por un lado, y por otro vivo un grado mayor o menor de negatividad. No soy suficientemente, no consigo vivir suficientemente en plenitud, en el grado que sea. Ya vemos muchas veces que son tres aspectos fundamentales, que es el aspecto energía en el sentido de sentirse pues vital, energético, valiente, esforzado, trabajador. El otro aspecto es el aspecto del sentir, el vivirse pleno de afecto, no vivir lo contrario que sería la soledad afectiva, sino vivirse con espontaneidad de afecto, de expresión de cariño y de afecto.
Y el siguiente término, que sería el término de captar, de entender, de comprender, que sería el hecho más de la inteligencia, de vivirse como inteligente. Esos tres aspectos muchas veces se vive o en deficiencia, en mucha, o en poca. Pero aunque sea poca, hay una intuición de plenitud, y esa intuición de plenitud viene de nuestro verdaderamente fondo de ser. No a nivel existencial, sino de fondo de ser. Y entonces esta plenitud la queremos vivir del todo. Entonces la traspolamos a la idea no suficiente de nosotros y hay un choque. Ese choque provoca un vacío. Un vacío ya cuando estoy en la parte mental, en la parte de las ideas y de las emociones. Entonces ahí hay una angustia. Las angustias que he ido manteniendo y los traumas que he ido manteniendo. La fuerza del niño es sobrepasar todos los problemas que haya, pero a base de insistir y de grabar, eso se va configurando y se va repitiendo y va quedando como grabado. ¿Qué va quedando grabado? Esa angustia, esa especie de impotencia, de soledad afectiva o despiste de buscarse quién uno es y no saber quién uno es, de poco inteligente. Entonces, ahí se configura una mezcla de angustia, de vacío, de inquietud, de tristeza, de depresión, por así llamarlo. Entonces, en un grado mayor o menor, y a veces depende de qué circunstancias, aparece con más fuerza. Entonces es bueno ver cómo esa independencia que tenía el niño de su espontaneidad de juego, la pierde y gana independencia formal de funcionamiento, pero en cambio pierde esa independencia y se vive dependiente de los pensamientos, de las ideas negativas de sí mismo, de las ideas erróneas de sí mismo y de las vivencias que otorgan emociones negativas. Nadie querría vivir el miedo, la culpa, la vergüenza, la tristeza, el enfado, los celos, la envidia. Nadie querría vivir eso. Todas las personas querrían ser felices y muchas veces lo asocian a vivir la alegría, el contentamiento, la paz, la tranquilidad, la espontaneidad, la sensación de libertad y de creatividad de vida. Entonces vemos como estamos dependientes de una construcción mental, de unas ideas que tienen unos ideales que no conseguimos, de unas frustraciones, de unos miedos, y entonces estamos dependientes de un pensamiento que no querríamos tenerlo y lo tenemos. Entonces estamos dependientes de la mente. No estamos liberados de la mente, no estamos liberados del pasado. En vez de hacer funcionar la mente funcionalmente, que va muy bien, el pensamiento es muy válido para muchas cosas, pero pensar lo que va bien en este juego del experimentar, pero no estar a expensas de las ideas negativas y erróneas de mí. Entonces pasamos a una dependencia mental, de una independencia de profunda vivencia de fondo y espontaneidad, de una independencia ahí, a una dependencia mental de ideas y de errores. Y entonces eso es verdaderamente la separatividad. Hemos de reaprender a soltar toda esta estructura que nos hace vivir en sufrimiento, en limitación. ¿En qué medida la propuesta es, en qué medida me siento libre, espontáneo, tranquilo, que en un momento determinado puedo vivir paz, que puedo estar alegre por el hecho de estar alegre, como el niño que está alegre por el hecho de jugar y de vivir? ¿En qué medida esto lo he perdido? Y entonces es cuestión de volverlo a recuperar. Entonces vemos que realmente lo que es la angustia que se ha ido manteniendo, aunque sea en poco aspecto, pero no será agradable. Aunque parezca que lo lleve bien, ha de haber una mirada, podríamos decir, sincera, honesta, para ver si verdaderamente me siento en plenitud. Y si me vivo en plenitud, perfectamente, pero no engañarme,
Eso que se dice hacerse trampas al solitario, no engañarse a sí mismo. Porque realmente podemos volver a resituarnos en nuestra verdadera, auténtica naturaleza de ser, que es el hecho simple y natural de ser conciencia, presencia de conciencia. Y cuando ya funcionemos desde ahí y podamos resituarnos y mantenernos ahí, entonces fluctuará, funcionará con espontaneidad a partir de la paz y la plenitud por el hecho de ser. Aparecerá la alegría, el contentamiento, la comprensión y la compasión, la paciencia, la constancia, el buen humor. Aparecerá todo eso, pero he de ir fondo, he de verdaderamente reconocer y vivir vivamente en esencia de ser, en una mirada contemplativa. He de volver a esa ingenuidad, ese sentirse de mirada ingenua, libre, inocente en el buen sentido de la palabra, inmediata, porque la realidad es ahora. La realidad no la puedo recordar, no es un recuerdo, es un instante presente. Ahora es la realidad. Y esa es la propuesta de vivir. Entonces, a partir de aquí, yo ahora os voy a dirigir una meditación para intentar situarnos en esta paz de ser. Sé que al principio, cuando queremos situarnos en nosotros mismos, que valga la redundancia o valga la paradoja, ya lo somos, pero que hay este filtro mental que se ha acumulado desde la infancia, mental y emocional, nos hemos de liberar de él. Y esa base de resituarnos de verdad. Y ahí la meditación puede ejercer un trabajo muy, muy poderoso, que es soltar todo y desde la lucidez, no en hipnosis ni en sueños, desde la lucidez estar verdaderamente presente. Entonces yo os dirijo una meditación y podréis mantenerla el tiempo que queráis. Yo ahora ya me despido de vosotros. Muchas gracias, que vaya muy bien. Una postura, una cierta rectitud, simetría corporal, cómoda. Podéis estar cómodos donde queráis, sentados en una silla, en el suelo, donde queráis, cómodamente. Pero ya os digo una cierta rectitud, que la postura evoque interés, atención. No como irse a dormir y despistado y provocar un poco la hipnosis, dejar que los pensamientos vayan y vengan. No, una alerta, un cierto grado de alerta, de atención, sin tensión. Bien, una buena postura, cerramos los párpados, una respiración profunda. Relajamos la zona abdominal, relajamos la zona torácica, relajamos los brazos, dejamos la respiración espontánea, completamente natural, tranquila. Observamos el respirar, ese movimiento, esta energía en forma de actividad que provoca el respirar. Tomo conciencia claramente de ello, la inhalación y la exhalación. Muy bien, a través de la respiración tomo conciencia del sentir. Siento el cuerpo, intento sentir el organismo internamente. Y una vez tomo conciencia de ese sentir del organismo internamente, también me abro a captar, a sentir más todas las sensaciones en todo el organismo. Siento el sentir.
Soy consciente del sentir. Siento. Tomo conciencia ahora delante, zona, espacio, oscuridad, más, menos. Miro esa zona con simplicidad, esa zona frontal como un espacio oscuro. Miro. Si aparece un pensamiento, una imagen o un recuerdo, simplemente es conocido y mantengo esa mirada más abierta, global, ahora ya más global, donde integro el sentir, la respiración, la zona de espacio, oscuridad delante, todo el conjunto de percepciones y sensaciones de las que soy consciente. Estoy sensiblemente siendo consciente. En esa noción clara de ser consciente, no es ningún contraste, no la puedo encontrar como algo distinto, es algo natural en mí, esencial en mí, constante. Constante quiere decir que ya está, y está, y está. No es una experiencia común, ni de sensación, ni de percepción, ni de pensamiento, ni de imagen, ni de recuerdo. Es simplemente la noción clara, lúcida, de la conciencia que es. Ahí. Es como si me mantuviera ahí, que ya es. Soy consciente de ser consciente simultáneamente, con percepción, sensación. Soy consciente de que soy consciente, siendo, solo siendo, sencillez de ser, en paz de ser, en plenitud de ser.